Muy buenos días, tardes o buenas noches. Yo soy Mario Martínez Vitela y esta es la clase 2 del curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. Ya hemos definido el equilibrio y lo definimos como cuando las propiedades macroscópicas de un sistema ya no cambian con el tiempo. También definimos en esos sistemas el tipo de paredes que pueden tener y el tipo de procesos a los cuales los podemos someter. En esta sesión vamos a deducir la llamada ecuación fundamental de la termodinámica y a partir de ella a los potenciales termodinámicos, los cuales son funciones de estado que van a depender de la variable mecánica, de la variable térmica para sistemas cerrados. Más adelante en el curso veremos cómo para sistemas abiertos también dependen estos potenciales termodinámicos de la variable del número de partículas. Muy bien, caractericemos el estado de equilibrio para un sistema en equilibrio aislado, en el cual tenemos a nuestro sistema dividido por una pared adiabática y está contenida en un universo de volumen constante y entre el universo y el sistema se encuentran los alrededores. Vamos a someter a este sistema a un proceso. El proceso consiste en quitar esa pared adiabática y convertirla en una pared diatérmica. Es decir, el sistema va a viajar a otro estado de equilibrio, el cual, si el sistema está aislado, significa que la energía interna, el volumen y el número de partículas es constante. Y quitar la pared provoca un cambio de entropía que por la segunda ley de la termodinámica es un cambio positivo o si es un proceso reversible, el cambio es igual a cero. El equilibrio se alcanza cuando ya no hay cambio en la entropía, la derivada de S es igual a cero y la segunda derivada de la entropía es máxima. ¿Ok? Ahora vamos a definir al cambio de energía interna de todo el universo que estamos aquí definiendo. Ese cambio de energía interna será igual al cambio de energía interna en nuestro sistema más el cambio de energía interna que haya en los alrededores, los cuales tienen una temperatura y una presión definida. Como es un sistema aislado, ese cambio va a ser igual a cero y recordemos que la energía interna es una variable extensiva, por lo cual podemos hacer esta suma y operamos bajo la primera ley de la termodinámica. Al definir ahora la entropía del universo, la entropía también es una variable extensiva, por lo que el cambio de la entropía en el universo es la suma del cambio de entropía en nuestro sistema más el cambio de entropía en los alrededores. Al ser un proceso espontáneo, el cambio de entropía va a ser mayor o igual a cero. Y operamos aquí bajo la segunda ley. Si combinamos la primera ley y la segunda ley, podemos definir el trabajo y el calor que entran
hacia el sistema. El cambio en el trabajo, la derivada del trabajo de los alrededores, es igual a la presión por la variable en el volumen. Si definimos el cambio de entropía de los alrededores, recurrimos a la definición de calor, en el que la variación del calor entre la temperatura de los alrededores es igual a esa variación en la entropía. Ahora ya podemos definir el cambio de energía interna en los alrededores y será igual a la suma de las variaciones del calor con el trabajo. Si sustituimos la definición del trabajo, vemos que el cambio de energía interna de los alrededores es igual a menos la variación del calor más el producto P por dB. Como es un sistema aislado, esta expresión es igual a cero. Y al sustituir el término de calor expresado en función de la temperatura y la entropía, podemos escribir esta ecuación, que es la ecuación que describe todos los cambios de entropía, los cambios de energía interna y los cambios de volumen para este sistema, el cual tiene una pared diatérmica. Bien, ahora, si tenemos una pared diatérmica y una temperatura de los alrededores, quiere decir que el sistema, al final del proceso, va a tener la temperatura de los alrededores, y si las paredes son flexibles, la presión del sistema al final del proceso será la presión de los alrededores, con lo cual esta ecuación la podemos simplificar y rearreglar. ¿Ok? También recordemos esta ecuación, que es la desigualdad de Clausius, que nos define la segunda ley de la termodinámica. Combinando esas dos ecuaciones llegamos a la ecuación fundamental, la cual engloba las variaciones de energía interna, de volumen y de entropía a una presión y a una temperatura dada. Ahora, esta ecuación nos permite determinar los criterios de equilibrio para distintos sistemas. Si tenemos un sistema donde la entropía, el volumen y la cantidad de materia es constante, la ecuación fundamental se simplifica, las derivadas del volumen y de la entropía valen cero, y para este sistema, la variación de la energía interna al llegar al equilibrio sería menor o igual a cero. Y para el caso del proceso reversible sería igual a cero. Si definimos ahora un proceso donde mantengamos a la entropía, a la presión y a la cantidad de materia constante, la ecuación fundamental se transforma y por propiedades de las diferenciales llegamos a una expresión donde tenemos la suma de la energía interna más el producto PV, y esta suma aparece en muchos procesos termodinámicos, por lo cual es conveniente llamarle de cierta forma a esta suma, y esa cierta forma es la entalpía, que designamos con la letra H. En este caso, un proceso con entropía, presión y cantidad de materia constante, la entalpía será menor o igual a cero. Otro tipo de proceso sería en el que tenemos la temperatura y volumen constante,
así como la cantidad de materia, y la ecuación fundamental bajo estas condiciones y por propiedades de las diferenciales podemos agrupar en una resta, en este caso, a la energía interna menos el producto T por S. De igual forma, esta resta aparece en varios procesos termodinámicos y es conveniente llamarle de cierta forma. En este caso se le designa como la energía libre de Helmholtz, que designamos con la letra A. Esto debido a que A denota a la palabra alemana Arbeit, que significa trabajo. Helmholtz define esta función como el trabajo que puede realizar, el trabajo que un sistema puede ejercer, ya que vemos que la energía interna se le resta lo que no puede ser ejercido como trabajo, representado por el producto TS. En este caso, si esta diferencial es menor o igual a cero, se alcanza el equilibrio, es decir, la energía libre de Helmholtz es igual a cero en el proceso reversible. El último tipo de proceso que podemos representar es un proceso isotérmico e isobárico con la cantidad de material constante. De igual forma, al aplicar estas condiciones a la ecuación fundamental y con las propiedades de las diferenciales, podemos agrupar en esta expresión U menos TS más PB a la función que nos define el equilibrio y que debe ser menor o igual a cero. Esta función la vamos a designar con la letra G y es la energía libre de Gibbs, que en el proceso reversible será igual a cero en el equilibrio. Aquí vamos a englobar en esta tabla los criterios para determinar el sentido de un proceso espontáneo. Si en un proceso tenemos a las variables naturales, energía interna, volumen y cantidad de materia, el criterio de equilibrio será determinado cuando la entropía sea máxima y el sentido espontáneo del proceso será hacia donde la entropía sea mayor que cero. Esto en concordancia con la segunda ley de la termodinámica. Si tenemos un proceso donde las variables naturales sean la entropía, el volumen y la cantidad de materia, el criterio de equilibrio se determina cuando la energía interna alcanza un mínimo y el sentido espontáneo de ese proceso es hacia donde el cambio de energía interna sea menor a cero. Continuamos con el proceso donde las variables naturales sean la entropía y la presión y la cantidad de materia. Aquí el criterio de equilibrio nos definiría a la entalpía, la cual tendría un valor mínimo, y el cambio de entalpía en ese proceso sería menor a cero cuando ese proceso sea espontáneo. Ahora, en estos tres casos vemos que tenemos variables algo complicadas de manejar, la energía interna y la entropía. Experimentalmente no podemos controlarlas, así que estos criterios de equilibrio experimentalmente no son convenientes. Pero, ¿qué pasa si ahora escogemos como variables naturales del proceso a la temperatura, al volumen y a la cantidad de materia? En este caso utilizaríamos a la energía libre de Helmholtz como criterio de equilibrio, la cual alcanzaría un mínimo y el sentido espontáneo de ese proceso es hacia donde la energía de Helmholtz sea negativa. Y por último, las variables naturales de un proceso isocórico e isobárico, isotérmico e isobárico,
son condiciones muy controlables en el laboratorio y la energía libre de Gibbs sería la función que nos da el criterio de equilibrio, donde esta energía tendería a un mínimo y el cambio finito de esa energía tendería a un valor negativo si es un sentido espontáneo. Ahora debemos aclarar que la termodinámica nos puede decir si un proceso es espontáneo, es decir, si procede naturalmente, pero no nos dice cuánto tiempo va a tardar en realizarse ese proceso. Eso ya lo definirá la cinética del proceso. Pero por ahora podemos determinar si un proceso se lleva a cabo o no. Muy bien, por último, la ecuación fundamental, esta primera, la podemos escribir en función de las variables que controlamos en cada proceso, es decir, en función de las variables naturales de cada uno de los potenciales termodinámicos. Para escribir la ecuación fundamental en función de la entropía, simplemente dividimos y rearreglamos la ecuación fundamental. Nos quedarían una función del inverso de temperatura por la derivada de la energía interna más la relación entre la presión y la temperatura por la variación de volumen. Para escribir la ecuación fundamental en función de la entalpía, empleamos la definición de la función entalpía y la sustituimos en la energía interna. Ahora, para el caso de las energías libres de Helmholtz y de Gibbs, también podemos escribirla en función de las variables naturales que vimos en la tabla anterior, son la temperatura y el volumen para la energía libre de Helmholtz y la temperatura y la presión para la energía libre de Gibbs, pero para escribir estas dos ecuaciones debemos emplear un concepto que son las transformadas de Legendre, las cuales nos permiten cambiar dependencias de las variables de un proceso. Y el resultado para estas dos energías es que la energía libre de Helmholtz se escribe como el producto de la entropía por la diferencial de la temperatura menos presión diferencial de volumen. Y la energía libre de Gibbs, es el producto de la entropía por la diferencial de temperatura más el volumen por la diferencial de presión. Ahora vemos que si tuviéramos que diseñar un experimento donde pudiéramos controlar las variables, lo más natural sería escoger ya sea la ecuación fundamental escrita para la energía libre de Helmholtz o para la energía libre de Gibbs, ya que aquí podemos controlar la temperatura o el volumen, es decir, un contenedor de paredes flexibles, o controlar la presión, es decir, un contenedor de paredes rígidas. Muy bien. Este procedimiento, la obtención de la ecuación fundamental de la termodinámica y su expresión en potenciales termodinámicos, lo pueden consultar en el libro de equilibrio de fases químico del Dr. Milton Medeiros y también en el capítulo 10 del libro de Castellan de Físico-Química. Para complementar la obtención y las definiciones que acabamos de ver, les compartiré el link del video del departamento que está narrado por el Dr. Milton Medeiros y les compartiré la liga también por si aún no cuentan con este libro. Y en la próxima sesión vamos a ver cómo se define el equilibrio en sistemas abiertos, es decir, en sistemas
sistemas que vamos a tener cambios de material, ingreso o generación de la cantidad de moles, y eso nos llevará a la definición del potencial químico, el cual es una energía libre de Gibbs en función del número de moles. Muy bien, así que los dejo con esta sesión y en Edmodo vamos a estar subiendo actividades y enlaces. Hasta luego.